La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro profético de Amós, capítulo 4, versos 6 al 13, que dice así: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. El mensaje de esta mañana es el castigo desoído. ¡Qué terrible! Israel, la nación amada de nuestro Padre Celestial, la que la cuidó como la niña de sus ojos y la cuida hasta ahora, desoyendo el mensaje de nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos. En estos versículos se aprecia gran semejanza con la actitud de Faraón ante las plagas de Egipto. El Señor tuvo que darle duro a Faraón para que al final, con el espíritu de muerte, pueda entender que era la mano gloriosa, santa y todopoderosa de nuestro Padre Celestial que le decía: deja ir a mi pueblo. Así también parece que está nuestro país, el Ecuador. Viene golpe tras golpe, fraude tras fraude, engaño tras engaño, mentira tras mentira, deshonra tras deshonra, y no se quiere volver al Santo de Israel, el Señor Jesucristo. No lo quieren ni oír a sus mensajeros, peor escuchar su santo mensaje. Bienaventurados los que oyen y leen el mensaje del Señor Jesucristo. De esa misma forma que Faraón endureció su corazón tan pronto como había pasado la plaga, así los israelitas, a pesar de ser duramente disciplinados por Jehová, Dios de los ejércitos, con severos castigos, no se volvían a Jehová.
Por 5 veces se repite la frase, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué terrible, qué escarnio esto. Tantas pruebas sobre Ecuador y no entendemos la lección. Y no la podemos entender porque no conocemos la Escritura. Queremos ser como otras naciones y no queremos ser originales. Eso quiere el Señor que seamos. Yo por mi parte comienzo enfáticamente el verso 6, con lo que muestra así que Él, Dios mismo, es el que envió el hambre, la sequía, el tizón, el añublo, la langosta, la peste y el terremoto. A pesar de tantas plagas, no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que a veces espera una nación? Que el Señor baje del tercer cielo y se arrodille, que les pida perdón, que les ruegue. Eso ya pasó. El Señor pagó en la cruz del Calvario el precio por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias. Al pasar a examinar ciertos detalles de interés en estos versículos, vamos a ver de manera simultánea cómo las cosas ocurren en este precioso y santo pasaje de ejemplo para Ecuador. En primer lugar, que lo de diente limpio que dice el verso 6 es una imagen muy expresiva para describir el hambre. En segundo lugar, sin la lluvia, durante 3 meses, cuando más falta hacía, la situación se hacía desesperada. Además, la lluvia caía sobre una parte, pero no sobre otra, con lo que se demostraba que el fenómeno no era casual, sino intencionado por la divina providencia. El Señor hablando a través de la naturaleza. Recién hemos pasado este tiempo de esta peste y ya cambia el semáforo de rojo a amarillo, ya la gente en farras, en chupas, en fumaderas, en degeneraciones, en todo. ¿Por qué lo hace? Porque soy libre. Entonces, si eres libre, aguanta lo que te venga, pues. No estés llorando delante de Dios. Aguanta, pues, como los hombres. Desobediente, ingrato, desleal, traidor. Así somos por natura. El lenguaje hebreo del versículo 8 dice que iban vacilantes, es decir, se tambaleaban a causa de la debilidad que padecían. En frases que nos recuerdan la de Joel 1:4, el versículo 9 dice que enviará y herirá con viento solano y con oruga. Esto describe las plagas en el campo. Cuidado, cuidado, pueda venir esa situación, porque esto es profético y lo profético se cumple. El Señor dice que no hará nada Jehová Dios antes que lo revele a sus siervos los profetas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy boyero y recojo higos silvestres. Pero el profeta de profetas, el Señor Jesucristo, hablando a este siervo, Amós. Amós quiere decir recibir carga, llevar la carga. Así también nosotros la llevamos. Los cristianos evangélicos llevamos la carga de nuestro país, porque nosotros queremos que Ecuador sea el Israel de Latinoamérica,
Una nación bendecida por Dios, no por el hombre. Una nación que tenga una excelente agricultura porque tiene grandes riquezas, buena tierra, pero está contaminada por el delito y el pecado. Grandes zonas minerales, en fin, una gama de riqueza que tiene el país, pero está en la destrucción. Las puertas y los muros de Ecuador están caídos. En el hebreo, Sidapón significa mejor que tizón. Cuando está hablando aquí del tizón, de lo que el Señor va a trastornar. La quemazón del viento del sureste que agosta. El añublo es el hongo, parásito que ataca los tallos y las caballitas que asola higueras y olivos. El versículo 10 describe la rapidez y la extensión con que, como en Egipto, cundió la mortandad que Dios llevó a cabo en Israel. Éxodo capítulo 9, verso 3 dice: He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Jeremías 11:22 dice: Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. El versículo 11 alude a un terremoto con que Dios trastornó a Israel de modo semejante a la conflagración con que destruyó a Sodoma y Gomorra, de forma que los que sobrevivieron fueron como tizón escapado del fuego. Por aquí vemos que, al revés que en Egipto, en Israel triunfa al final la misericordia de Dios con el remanente. El Señor siempre se deja un pequeño remanente, el que le cree, el que lo adora, el que lo alaba, el que le espera, el que le sirve, a ese lo deja. Isaías capítulo 1, verso 9 dice: Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La frase del versículo 12, así te haré, y porque te he de hacer esto, no especifican el castigo que Dios va a infligir a Israel a fin de infundir mayor temor. Como es de costumbre en el Nuevo Testamento, más que en el Antiguo, todos los pronombres personales y posesivos de este versículo 12 están en singular. Dice el Señor: te haré a ti, te he de hacer esto, prepárate, tu Dios. Aunque esta exhortación está dirigida directamente a Israel, es válida para cada uno de los seres humanos en estos últimos tiempos. Y esto fundamentalmente es una señal para Ecuador. Aquí en Rayo Morena se predica el evangelio como está escrito. Aquí no hay teorías de hombres. Aquí no hay pensamientos humanos. Aquí está todo lo que Dios está estableciendo para cada persona que le crea su palabra. Prepárate, le dice el Señor, para venir al encuentro de tu Dios. Comenta el tratadista Raire: prepárate a arrepentirte y así ser absuelto cuando te encuentres con tu Dios. Muchas personas siguen creyendo que si se mueren con unas alitas van directo al cielo. Oye, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda. La Biblia dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Todos compareceremos a ser juzgados por Dios.
Los que están en Cristo van al tribunal de Cristo, y los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador irán al juicio del gran trono blanco. Prepárate, Ecuador, prepárate. A este Dios se le describe por medio de 5 participios para denotar su constante acción: omnisciente, omnipotente, regulador del día y de la noche, el que camina majestuoso sobre las cimas de los montes, Jehová, Dios de las huestes, como si nos dijese a cada uno de nosotros: este es el Dios con quien te has de encontrar un día, Ecuador. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo.